Las 13:45 de este viernes 13 de noviembre arrancamos, como siempre, Atlántico Noticias, arrancando casi el fin de semana con la mirada puesta en la tormenta tropical Zeta. Toda la semana, de hecho, ha centrado la atención de los meteorólogos. Se originó en medio del Atlántico y ahora se dirige hacia el este. A esta hora se encuentra a 800 kilómetros del noroeste de La Palma, se dirige hacia el norte, pero un pequeño giro la acerca a Canarias. Hoy en Atlántico Noticias les vamos a dar todos los detalles. Un asunto que genera muchísimo interés, esta tormenta Zeta. Victoria Palma, ¿en qué medida nos puede afectar? Buenas tardes, Marta. Pues en principio el centro no va a llegar al archipiélago, lo que sí notaremos son algunos de sus efectos traducidos en viento fuerte en parte de las islas, especialmente en la isla de La Palma y de Tenerife, aunque también se notarán rachas localmente fuertes en el Hierro, La Gomera y en la isla de Gran Canaria. Y mal estado del mar, especialmente también en las costas del norte y del oeste de La Palma y del Hierro, aunque tendremos mal estado del mar generalizado con olas menores en las costas del norte de todas las islas. Pues ya lo ha dicho Victoria Palma, es precisamente la isla Bonita la que podría ser más afectada por ese viento fuerte. Mónica Gómez, ¿qué medidas han adoptado ya en la isla? Pues hace apenas unos minutos terminaba la reunión que mantenían el Cabildo de La Palma con la Consejería de Emergencias del Gobierno de Canarias, en la que se decidía declarar la alerta máxima por vientos en La Palma. A partir de las 12 de esta medianoche en la zona de Cumbres y a partir del sábado mediodía en la zona de Medianías. Se une al aviso especial que emitía en la tarde de ayer la EMET. Ya este viento comienza a sentirse en La Palma, tanto en tierra como en mar, aunque de momento la racha máxima es de 45 kilómetros por hora en el Pico de la Cruz. Pues enseguida les damos más detalles de esa última hora de la tormenta tropical Zeta, pero vamos a hablar también de migración. El periodista Pepe Naranjo ha estado en Bur, en Senegal, que es el principal punto de partida de los cayucos de la actual ola migratoria. Solo en esta zona, fíjense, de esta zona han sido al menos 50 jóvenes de los que han fallecido. La situación de pandemia ha acabado con el turismo y además esto se suma a la falta de pesca por la presencia de grandes barcos. Veremos de cerca esta realidad que nos traerá como cada viernes Pepe Naranjo desde Senegal, donde, por cierto, Pepe Naranjo, buenas tardes. Hoy es día de luto por las cifras de fallecidos en la ruta migratoria hacia Canarias. Hola, buenas tardes. Sí, este viernes, que es el día de rezo en los países musulmanes, los blogueros y ciberactivistas de este país han decidido convocar una jornada virtual de duelo, de luto por la pérdida de, ellos calculan, al menos 480 personas en las últimas 3 semanas intentando llegar a Canarias. Es una cifra difícil de contrastar, pero es seguro que decenas, cientos de jóvenes han muerto y han querido, ante la inacción, lo que denuncian ellos como la inacción del gobierno, organizar esta jornada de duelo y de luto en Senegal. Bueno, pues enseguida regresamos con Pepe Naranjo para hablarles de esta jornada de duelo y además les contaremos que se cumplen hoy precisamente 8 meses de la declaración del primer estado de alarma en España. La situación no ha mejorado, desde luego, las cifras siguen en aumento en España, también en Europa. Miguel Vega, se siguen lamentablemente batiendo récords. Sí, porque varias comunidades autónomas de nuestro país siguen con aumento de cifras preocupantes. El Ministerio de Sanidad ha asegurado que aunque estas cifras son preocupantes, la curva de expansión del COVID-19 en nuestro país se está estabilizando. Mientras, nuestro país ha sumado cerca de 20.000 nuevos positivos y 36 muertes en las últimas 24 horas. Comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña o Castilla y León siguen aportando importantes datos, mientras comunidades autónomas como Canarias mantienen una curva completamente estable. Pero sin embargo, desde hoy hay restricciones, en concreto en la isla de Tenerife, por las cifras de contagio en esa isla. Entre esas medidas afectan al sector de la hostelería, la restauración. Isiar, cuéntanos. Así es, porque los bares deberán cerrar a las 11 de la noche, solo se permite por mesa 6 ocupantes, en las terrazas no se podrá fumar y se reduce el aforo al 50% y en el interior a 1/3. Medidas que no solo se aplican aquí en Canarias, también a nivel estatal y europeo, lo que provoca bastantes manifestaciones en el sector de la restauración, pero porque deja también cifras preocupantes. Por ejemplo, en nuestro país respecto a 2019 se han destruido más de 325.000 empleos.
Y muchos ponen ya la vista en cómo va a ser esta Navidad tan complicada, tan distinta. En Alemania habitualmente 160 millones de personas reciben, van hasta los 1.500 mercadillos navideños del país. Este año se han reinventado, no se va a poder pasear, pero sí ir en coche entre los tradicionales puestos. Y estaremos en Venezuela, continúan con el tráfico aéreo restringido, solo a los vuelos humanitarios, y esto está teniendo graves repercusiones en un país que vive una de sus peores crisis económicas y sociales. Y en Perú, estamos atentos allí, se vive allí el tercer día de protestas contra el gobierno interino y la concentración de poderes que se está dando. Varios organismos defensores de los derechos humanos alertan de excesos policiales y falta de control una vez ha sido destituido el presidente. Bueno, ya lo hemos contado, Canarias se encuentra pendiente de la evolución de la tormenta tropical Zeta que en el Atlántico avanza hacia el este. Victoria Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, nos da los detalles. ¿Nos va a afectar en qué medida el archipiélago? Buenas tardes, Marta. Nos va a afectar el viento, aparte de las islas, especialmente tendremos viento intenso en las zonas de cumbre. De hecho, desde el punto de vista de protección civil ya se han tomado algunas medidas preventivas de cara al fin de semana. Esta es la situación de la evolución de las últimas horas. Esta es la tormenta tropical. Aproximadamente se encuentra ahora mismo a unos 800 kilómetros del noroeste de la isla de La Palma. Se espera que a lo largo de la jornada y durante el fin de semana se acerque un poco más. No se sabe exactamente cuál va a ser su posición final, pero bueno, si esta es la isla de La Palma, encontramos Madeira aquí, pues pensamos que llegará más o menos a esta zona. Puede llegar a quedarse a unos 300, 400 kilómetros al oeste-noroeste de la isla de La Palma, y aunque su parte activa de vientos y lluvia no va a afectar a las islas, sí que vamos a tener vientos fuertes del suroeste, especialmente en la isla de La Palma, las cumbres de la isla de Tenerife, y bueno, hay una pequeña probabilidad de que incluso tengamos viento de lo que se considera tormenta tropical a nivel de mar de hasta 63 kilómetros por hora. Creo que podemos ver la progresión de esa probabilidad, y bueno, tenemos esa probabilidad de vientos muy pequeñita del 5 al 10% en La Palma, en La Gomera y en Tenerife, y una probabilidad del 10-20% de que ese viento se produzca en la isla de La Palma. ¿Eso qué significa? Que se va a generar mal estado del mar. Es otro de los efectos que va a tener esta tormenta tropical en el archipiélago. Vamos a tener oleajes importantes, especialmente en las costas del norte y del oeste de La Palma y del Hierro, y pueden llegar olas rondando los 4 metros de altura, y coincide con un fin de semana de luna nueva, la tendremos el domingo, así que vamos a tener mareas vivas. Lo más importante, vamos a tener viento, especialmente en las islas occidentales, con condiciones para una alerta máxima en la isla de La Palma y una alerta preventiva en la isla de Tenerife, rachas que pueden estar en La Palma entre los 70 y los 110, 120 kilómetros por hora de forma puntual. Ese viento más fuerte se registraría en la cumbre. Se puede llegar a registrar rachas rondando o superando los 100 kilómetros por hora en la isla de Tenerife, los 70 kilómetros por hora en el Hierro, en La Gomera e incluso también las cumbres de la isla de La Palma. Tendremos rachas de 60 kilómetros por hora en la vertiente oeste y norte de Lanzarote, de Fuerteventura, y también se dejará sentir el viento en la isla de La Graciosa, y también vamos a pasar calor. Otro de los efectos que vamos a notar a lo largo de las próximas horas es que vamos a pasar más calor. Tanto mañana sábado como el domingo no son descartables valores de temperatura rondando, superando los 30 grados en las islas orientales. Bueno, ya hemos apuntado que La Palma está observando atenta la evolución de esta tormenta. Mónica Gómez, cuéntanos la situación hasta ahora. Pues buenas tardes, Marta, lo decíamos anteriormente, hace unos minutos escasos acababa esa reunión celebrada entre el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias, en la que se analizaban qué medidas tomar ante la llegada de esta tormenta tropical. Una de esas medidas que se han tomado es la de declarar la alerta máxima por vientos en la Isla Bonita, una alerta que entrará en vigor a partir de las 12 de esta noche en la zona de Cumbres y a partir del sábado a mediodía en la zona de Medianías. Se une esta declaración de alerta máxima por vientos a el aviso especial que ya emitía la EMET en la tarde de ayer, y es que se van a superar rachas de 80 kilómetros por hora. La mañana comenzaba con normalidad, nada hacía presagiar la llegada de este viento tan pronto, pero a medida que pasaban las horas ese viento iba llegando, se iba sintiendo tanto en el mar como en tierra, aunque de momento en los registros vemos que la racha más alta alcanzada ha sido de 45 kilómetros por hora en el Pico de la Cruz. Bueno, justo acaba de terminar la reunión de la Junta de Seguridad del Gobierno de Canarias, que ha analizado la evolución de la tormenta tropical Zeta.
Que todavía hay una cierta incertidumbre sobre la posición exacta de esta tormenta tropical Zeta, pero lo que sí sabemos es que va a haber una influencia en el viento y en el oleaje en algunas de las islas. En este sentido, y de acuerdo a las previsiones y a las recomendaciones y la evaluación sobre su posible impacto en las islas, la Dirección General de Seguridad de Emergencias, a través del CECOES 112, ha emitido una declaración de alerta por vientos. Pues vamos ya a esta hora con el repaso a los datos de la pandemia. Situación preocupante pese a las medidas que siguen endureciéndose. Miguel Vega. Sí, porque en las últimas 24 horas España ha sumado cerca de 20.000 nuevos contagios y 356 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Además, el 35% de las camas UCI están ocupadas por pacientes COVID. Comunidades autónomas como Galicia, Andalucía, Castilla y León y Cataluña son las comunidades que más aportan al cómputo global. Otras comunidades como Navarra ha conseguido paralizar el incremento de casos debido a las últimas restricciones establecidas justamente en esa región. Pero el Ministerio de Sanidad asegura que aunque el aumento sigue siendo preocupante, en los últimos días se está comprobando que esa curva se está estabilizando. Misma situación pasa en Europa. Bélgica, Francia, Reino Unido o Alemania siguen incrementando los casos en las últimas horas y no descartan tomar nuevas medidas restrictivas. Francia incluso sigue trasladando a pacientes COVID debido a la gran saturación que tienen sus hospitales. Cada 30 segundos se produce un ingreso en Francia. Esto ha provocado que el 95% de las camas de cuidados intensivos estén ocupadas por pacientes COVID. Por eso el gobierno ha anunciado que mantendrá el confinamiento 15 días más. La presión sobre nuestros hospitales se ha intensificado enormemente y ha puesto a nuestros trabajadores de la salud bajo un estrés extremo. Reino Unido ha comunicado el mayor incremento desde el inicio de la pandemia, con 33.400 nuevos positivos. El país cumple su primera semana confinada con cifras récord. Han perdido la vida 595 personas las últimas 24 horas. Habrá que tomar otras medidas porque este virus todavía está aquí. Debemos asegurarnos de que las tasas de infección se mantienen lo más bajas posible y que reduzcamos la posibilidad de transmisión. Un 9% han caído los contagios en Alemania en la última semana, pero los ingresos en hospitales siguen subiendo, con 3.186 los últimos 7 días. El país germano cuenta con una incidencia de 140 casos por cada 100.000 habitantes. Debemos trabajar para que la situación no empeore en las próximas semanas. Algunas clínicas podrían llegar a sus límites. El gobierno italiano se reunirá esta tarde para adoptar medidas de control ante el incremento de infecciones. Italia nota un nuevo récord de fallecidos, con 636 personas que han perdido la vida en la última jornada. Es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Con 22 millones de contagios, América es el continente más afectado y Estados Unidos el país que más casos aporta. Suma 1.746 muertes el último día y 142.000 nuevos contagios. Varios estados ya han comenzado a reforzar sus sistemas sanitarios. ¿Y qué pasa aquí en Canarias? Pues Tenerife, ya saben, la isla más afectada, 7.359 casos. Desde hoy, de hecho, ya entran en vigor nuevas restricciones, medidas como reducir a 6 personas, como máximo en reuniones, la recomendación de que se reduzca la movilidad y que se eviten los espacios cerrados. Y esto afecta también al sector de la hostelería y la restauración, Isiar. Así es, como bien dices, Marta, se limitan las reuniones a 6 personas, también se hacen en los bares, ya que solo 6 personas podrán ocupar cada mesa. Entre las mesas deberán haber 2 metros de distancia. La hora de cierre de bares y restaurantes se instaura a las 11 de la noche y además solo puede haber 1/3 de aforo en el interior. Medidas que no solo se aplican aquí en Canarias, también se aplican a nivel estatal. En comunidades como Andalucía hemos visto como trabajadores del sector hostelero salen en protesta, ya que las cifras son bastante preocupantes respecto a 2019. Nos encontramos con más de 65.000 negocios cerrados, más de 325.000 empleos destruidos y una caída de más del 50% de la facturación respecto a 2019. Si miramos hacia nuestro continente, hacia el continente europeo, países como Francia, Alemania y Reino Unido tienen a su población confinada, por lo que este sector está completamente paralizado, y en países como Italia se adoptan las medidas a nivel regional según la incidencia acumulada de estas regiones. Sin embargo, el Gobierno ya estudia instaurar estas medidas a nivel estatal debido al repunte de contagios.
Pues este es un problema muy serio que afecta al sector de la hostelería, pero alrededor del mundo. Fíjense, por ejemplo, en Colombia, los trabajadores de bares, de restaurantes de Medellín han rechazado las medidas que ya ha impuesto allí también el gobierno para frenar la expansión de la pandemia. Las calles han escenificado un simbólico funeral. Dueños de bares, restaurantes y músicos se unieron en este velatorio simbólico para rechazar las medidas de toque de queda y ley seca impuestas por las autoridades para reducir la velocidad de los contagios de COVID-19. Con un par de ataúdes al hombro y un trompetista interpretando una marcha fúnebre, la marcha se fue extendiendo por una de las vías principales de esta ciudad como protesta por el cierre de bares y restaurantes, entre otros establecimientos. El sector turístico también se unió a la manifestación. Las medidas restrictivas que regirán el fin de semana iniciarán el viernes con ley seca a partir de las 14 horas colombiana y hasta las 5 del sábado. Esto para evitar la propagación del coronavirus en virtud del partido entre Colombia y Uruguay. Sumado a estas decisiones, las autoridades también establecieron que los bares operarán hasta la medianoche a partir del sábado 14 de noviembre en todo el valle. Pues ya ven cómo la hostelería es un sector golpeado alrededor del mundo. Aquí en España hemos escuchado las protestas en una reciente movilización convocada en toda España. Y hoy tenemos con nosotros a José Luis Isuel, que es presidente precisamente de la Confederación de la Hostelería de España. Señor Isuel, muy buenas tardes desde Canarias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Auténtico problema global, acabamos de verlo. Además que las perspectivas a corto plazo son pésimas, ¿verdad? Bueno, estamos siendo absolutamente limitados, cercenados. Comunidades en este país con toda la hostelería cerrada, absolutamente cerrada. Cataluña prácticamente 5 semanas. Bueno, ruina total en el sector. Lo cierto es que todos los datos sanitarios no nos señalan para nada, no somos el sector que se producen los contagios. Los propios datos que emite el Ministerio de Sanidad español habla en los últimos 15 días que solo representamos el 2,5% como fuente de contagio a la hostelería, pero a pesar de eso, bueno, pues se nos está limitando. Seguramente somos pues el sector que anima a la gente a salir, que anima a la gente a compartir, que la hace un poco más feliz, y eso de alguna manera es lo que quieren limitar. Pero para limitar nos arruinan, y si nos arruinan nos tienen que dar ayudas, y esto es lo que estamos haciendo, pidiendo ayudas directas. Ayer toda España movilizada, en los últimos 10 días prácticamente todas las capitales de provincias en España se han movilizado pidiendo, oiga, ayúdennos como los franceses, ayúdennos con los alemanes. No queremos ser hosteleros franceses ni alemanes, queremos ser hosteleros españoles, y se nos tiene que ayudar porque si no la ruina va a ser total. Claro, enseguida podemos entrar en esas ayudas que están reclamando el sector, pero hablaba usted también, señor Isuel, de la demonización del sector, que además se ha esforzado mucho, y usted lo ha dicho en varias entrevistas, en adaptarse, en poner las medidas de seguridad, en comunicar todo lo que tienen que hacer los clientes, ¿no? Bueno, yo entiendo que las autoridades sanitarias esto no tienen ni idea cómo resolverlo, lo han demostrado a lo largo de toda esta pandemia, ha sido un auténtico desastre. En este país especialmente hemos liderado la fila el desastre total de gestión sanitaria. Y bueno, y ahora se nos demoniza, pero hay que seguir insistiendo. Miren, al aire libre es difícil contagiarse, nuestras terrazas no se pueden cercenar. Ha sido un gran instrumento de verano. No cuento que en Canarias todavía sigue siéndolo, ¿no? O sea que allí tenéis ese verano eterno que todos deseamos. Bueno, pues se nos está cercenando, se nos está generando miedo. Todos los interiores prácticamente de media España están ahora mismo cerrados, a pesar del esfuerzo que se han hecho en medidas sanitarias de distanciamiento, en limitaciones de aforo. Tenemos informes que nos dan la razón en todos los sentidos, pero bueno, por las razones que sea, las autoridades sanitarias, supongo que como cortina de humo, no saben qué hacer, no saben cómo resolverlo, se les está creciendo los enanos por todos los lados, y nos emplean un poco como cortina de humo para que, en fin, que la población, bueno, pues que vea que algo hacen, ¿no? Nos están arruinando y bueno, y hay que decir basta, hay que decir, oiga, nosotros vamos a pedir responsabilidades a todo el que tome decisiones absolutamente injustas y que nos estén limitando económicamente y causando la ruina a un sector en el que preveemos que posiblemente el 30% cierre. Estaríamos hablando de 100.000 establecimientos los que es posible que bajen la persiana
definitivamente por esta falta total de ayudas en fin, que estamos reivindicando todos los días. Claro, pues señor Isul, se nos ha acabado el tiempo, eso sí, volvemos a reiterar esa petición que hace el sector de ese plan de rescate que se ha parecido, por ejemplo, ustedes decían, a lo que se vive en Alemania o en Francia. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Atlántico Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho ánimo a todos los canarios y a todos los hosteleros canarios. Que aguanten como pueda, que vamos a salir muy reforzados de esta. Esperemos que así sea, gracias. Vamos a seguir con la pandemia, por ejemplo, con lo que tiene que ver en Venezuela, los efectos en el tráfico aéreo que sigue restringido a día de hoy. Muchos ciudadanos venezolanos desde marzo en muchos lugares del mundo que esperan una respuesta de apertura no han podido llegar a su país. Adriana Núñez Rabascal desde Caracas nos da los datos. Venezuela mantendrá sus aeropuertos cerrados hasta febrero de 2021, según informó la Autoridad Aeronáutica Civil, pero permitirá vuelos internacionales hacia países como México, Panamá, República Dominicana, Irán y Turquía, considerados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro como naciones amigas. Paradójicamente, por ahora no está permitido volar hacia ciudades del interior de Venezuela, como pueden ser Valencia, Maturín o Maracay, pero sí usted puede salir, por ejemplo, hasta Teherán, Irán. La semana pasada ya comenzaron los vuelos desde Venezuela hacia Santo Domingo en República Dominicana por la aerolínea Láser, mientras que la línea aérea Copa informó que retomará sus operaciones en Caracas a partir del próximo 16 de noviembre. Las operaciones aéreas en Venezuela están suspendidas desde el pasado 15 de marzo, con algunas excepciones como los denominados vuelos humanitarios que permiten repatriar a extranjeros que quedaron varados en Venezuela, así como también el regreso de algunos ciudadanos venezolanos que se encuentran en otras naciones. Sin embargo, esos venezolanos que todavía se encuentran varados en al menos 12 países del mundo claman por la apertura total de los vuelos y por más vuelos humanitarios, porque muchos de ellos aún permanecen en otras naciones, se han consumido sus ahorros porque tienen desde marzo, por supuesto, atrapados en esas ciudades del mundo y estaban por turismo, por emergencias o por cuestiones de trabajo y necesitan regresar a Venezuela, pero no han recibido aún una respuesta oficial por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, más cuestiones relacionadas con la pandemia. Estos días se lo hemos contado la noticia de que han emprendido en Dinamarca el sacrificio de millones de bisones. Es un país en el que se crían para la industria peletera y transmiten a los humanos una nueva cepa del coronavirus. Preocupa que se pueda poner en riesgo incluso el proceso de vacunas que se ensayan a día de hoy. Así que vamos a hablar con un experto, Santiago Merino, que es biólogo, que es investigador y que además dirige el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Señor Merino, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido en Dinamarca y hasta qué punto es grave? Bueno, es sin duda preocupante, ¿no? Lo que se ha descubierto es que está habiendo transmisión de los seres humanos hacia los bisones, estas granjas de bisones, y al revés, desde los bisones, donde el virus se adaptaba a transmitirse entre ellos, ha vuelto a saltar al ser humano. Esto, lógicamente, es muy preocupante porque genera una nueva fuente de infección y además con un virus que puede haberse modificado durante su paso a través de los bisones. Y está generando nuevas variaciones que pueden poner en peligro pues la lucha que estamos llevando adelante contra el virus. También se crean bisones, por ejemplo, señor Merino, aquí en España, ¿la gestión que se hace de este tipo de granjas es similar o no se puede dar un problema similar aquí en nuestro país? Bueno, en principio potencialmente se podría dar perfectamente, ¿no? Normalmente todas estas granjas, tanto de bisones como de otros animales, porque realmente, bueno, sabemos que los bisones se ven afectados por el virus, pero podría haber otros animales que también lo fueran y que todavía a lo mejor no lo hemos detectado. Entonces hay que estar muy atentos y intentar cortar rápidamente si se detecta la transmisión, porque evidentemente estamos generando un riesgo adicional. Hay que tener en cuenta eso que ya todos sabemos, que el coronavirus, su origen es, bueno, realmente es una zoonosis, una enfermedad que ha pasado de un animal a los seres humanos. Se sabe ya que el causante fue un murciélago. ¿Qué es lo que se ha aprendido de este contagio en particular de la COVID-19? Bueno, al principio, en un primer momento, se pensó que podía haber sido otro animal, un pangolín. Luego parece ser que todo apunta a que efectivamente son murciélagos los que iniciaron la transmisión a seres humanos. Lo que estamos viendo que es un virus que ha sido capaz de adaptarse no solo a los humanos desde un animal bastante distinto a nosotros como es un murciélago, sino que luego está siendo capaz de saltar incluso a otros animales. Y esto sin duda pues lo convierte en un virus más
más peligroso de lo que podíamos pensar, ¿no? Ahora estamos muy preocupados por todo lo que ocurre en el día a día, la enfermedad en sí, pero nos debe hacer esto que está ocurriendo, esta pandemia, pensar en la importancia de plantearnos una salud global, ¿verdad, señor Merino? En que médicos, virólogos, epidemiólogos trabajen de forma conjunta, porque hay enfermedades que pasan de animales a humanos que pueden provocar este desastre mundial. Sí, desde luego este está siendo un ejemplo extraordinario para poner en valor lo que es esta salud global, ¿no? No podemos exclusivamente restringirnos a lo que consideramos enfermedades humanas y al trabajo que hacen los médicos, sino que es muy importante la colaboración con otros ámbitos, desde veterinarios, biólogos y epidemiólogos y otros profesionales que realmente están trabajando con animales silvestres que pueden ser potencialmente transmisores de nuevas enfermedades a los seres humanos. Bueno, pues con este llamamiento vamos a darle las gracias a Santiago Merino, que haya atendido a Atlántico Noticias en esta tarde. Gracias. Gracias, un placer. Bueno, es lo que nos ha contado Santiago Merino, director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y ahora vamos a irnos más lejos, a Perú, porque allí continúan protestas muy serias contra el gobierno de Manuel Merino y el actual Congreso. Lo que allí ha ocurrido con cacerolas, carteles y banderas, se manifestaron miles de personas en las principales avenidas de Lima. Una concentración que transcurrió sin incidentes. Ya saben que el presidente anterior fue depuesto y hay un gobierno interino. Precisamente hoy se cumplen 5 años del terrible atentado de París en la discoteca Bataclan. 130 personas murieron ese día, 430 resultaron heridas. Los atentados fueron en esa sala Bataclan, muy famosa en París, en varias terrazas parisinas, y fue reivindicado por el Estado Islámico. Hoy se recuerda este hecho en muchos puntos de la ciudad, en medio de las medidas de la pandemia. También hay actos de homenaje por todo el país. Otro asunto terrible, fíjense que al menos 480 personas, migrantes, han muerto o desaparecido en el mar rumbo a Canarias desde Senegal en las últimas semanas. Organizaciones y grupos ciudadanos han convocado para hoy una jornada de luto nacional. Pues a través de redes sociales, cientos de usuarios se unen hoy para honrar la memoria de estos migrantes que han perdido la vida en la ruta canaria y pedir al gobierno senegalés que ponga soluciones. Pues ya saben, nuestro colaborador Pepe Naranjo, que está con nosotros cada viernes, vive y trabaja en Senegal, conoce muy bien esta realidad. Esto es una auténtica tragedia para ese país, la ruta canaria, Pepe, que se cobra la vida de centenares de jóvenes y por eso esta jornada de duelo. Sí, efectivamente, es tremenda la cifra, ¿no? Estamos hablando de 480 personas, yo no sé si se tiene la dimensión, ¿no?, de lo que eso supone como impacto, ¿no?, para un país como este, un país de gente trabajadora que trata de salir adelante cada día y que está asistiendo a este drama de esta constante sangría, ¿no?, de jóvenes, cada vez más jóvenes además, que se suben en estas embarcaciones tan precarias y que se juegan la vida en el intento de llegar a Canarias con la intensidad de lo que está ocurriendo en las últimas semanas, ¿no? Los blogueros y ciberactivistas, que aquí son muy activos, han decidido organizar esta jornada de duelo, hoy que es viernes, que es el día de rezo en este país que es de mayoría musulmana, para recordar esta pérdida de vidas, pero también para lanzar un grito desesperado a su propio gobierno, al gobierno de Senegal, para decirles que hagan algo, que traten de frenar estas muertes, que den empleo a los jóvenes, que cambien las cosas de alguna manera para tratar de impedirlo. Claro, porque la cuestión es saber por qué están ocurriendo estas situaciones que contamos desde Canarias. Nosotros, gracias a Pepe Naranjo, nos vamos al otro lado, por ejemplo, hasta Senegal, y esta semana ha estado en Embur, que es el principal punto de partida últimamente de cayucos de la actual ola migratoria. Solo en esta zona, nos cuenta Pepe, que 50 jóvenes han muerto, al menos que se sepa, una zona pesquera, turística, y ahora la pandemia ha acabado con el turismo y tampoco hay pesca, ¿verdad, Pepe? Se les ha acabado la forma de vida. Efectivamente, ¿no? Yo creo que Embur, que está apenas a 1 hora y media de Dakar, al sur de Dakar, resume muy bien lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Embur cuenta con el balneario más importante turístico de Senegal, que es Sali,
Y el otro día que tuvimos ocasión de estar por allí nos dábamos cuenta, las tiendas de los artesanos cerradas, no se ve absolutamente ningún turista, la gente pues mano sobre mano, pero es que luego además es una zona pesquera, de tradición pesquera, te vas a la zona de desembarco de pescado de Embur y ves a la gente, que es una zona donde normalmente hay una actividad enorme, hay un movimiento, un trasiego de camiones, de pescado, de pescadores, de las mujeres que lo transforman, y te das cuenta de que igual la gente está parada, y en este caso el tema de la pesca es una crisis muy profunda que tiene que ver pues con la presencia de grandes barcos que están llevándose las capturas, que tiene que ver con el cambio climático que hace que los peces ya no estén allí. Estas dos crisis conjugadas han sido una auténtica bomba que ha caído en Senegal y que está en el origen, entre otras cosas, de este fenómeno de la salida de cayucos. Vamos a ver lo que te contaba Pepe, si te parece, el coordinador precisamente de ese comité de pesca artesanal de esa zona de Senegal. Desde que la gente tuvo la información de que los primeros cayucos tocaron tierra en Canarias, los que estaban aquí comenzaron a preparar sus embarcaciones para irse. El problema es que se encontraron con mal tiempo. El servicio meteorológico lo había anunciado, hubo temporal y mucho viento, y la mayoría de esos cayucos volcó en las costas marroquíes, mauritanas o senegalesas. Esto ha provocado la pérdida de muchas vidas. Es lo que te contaban, Pepe, y pudiste hablar con muchísimos pescadores, ya lo contabas, allí en esa zona que estamos viendo en las imágenes. Sí, en Diaga Cissé, que es el coordinador del comité local de pesca artesanal, nos apuntaba varios elementos súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo los jóvenes que consiguen llegar a Canarias a través de estas nuevas tecnologías, de los teléfonos móviles, envían a los que están aquí estas imágenes de que han conseguido llegar, transmiten esa información, ¿no? Y luego los que se van son grupos de jóvenes que se conocen, que viven juntos, que juegan al fútbol, que trabajan juntos y se van en grupos, ¿no? Luego tuvimos ocasión también de hablar con Abdoulaye Gueye, que es un pescador que lleva muchos años pescando en Embur y que nos contaba también, ¿no? que la situación es desesperante, que si él mismo tuviera la oportunidad, pues igual también se iba, que si no encuentras alimento, pues habrá que ir a buscarlo, incluso pagando el precio de la muerte, ¿no? Aquí lo vemos. Nuestro problema son los grandes barcos extranjeros que vienen a saquear todos nuestros recursos. Por eso todo el mundo se está yendo para buscarse la vida fuera, en Europa. Incluso yo mismo, mira mi cayuco, si esto no se detiene, yo mismo estoy dispuesto a irme a Canarias con toda mi familia. Y yo soy quien va a conducir el cayuco. Esto es lo que nos contaba este pescador, hablaste con varios, pero además hay un testimonio que nos ha llamado la atención aquí, ese chico que estuvo en una patera, que lo ha intentado hasta 3 veces, no ha habido suerte, todos los trayectos terribles, pero aún así, lo escuchamos, no va a dudar en repetirlos. Nos sentamos como sardinas, no puedes ni mover un pie, es muy complicado. Si quieres orinar, lo haces en un plástico y luego lo tiras al mar. Estuvimos 8 días en el mar, fue tan difícil, había gente muy enferma y en un momento dado murieron, así fue. Y lo contamos cada viernes, cada vez que hablamos de este asunto, es que si pueden tener la oportunidad de subirse a otro cayuco, Pepe, lo van a volver a hacer. Bueno, aquí nos lo contaba Mohamed Job, ¿no? Que es un joven informático de la zona de Embur, que también está, digamos, hay como toda esta ola ahora por emigrar hacia Canarias, y él se vio arrastrado también por ella, lo intentó en varias ocasiones, una vez fue frustrado por la policía, en otra ocasión llegó hasta las aguas de Marruecos y ya tuvieron que dar vuelta atrás porque el cayuco estaba en muy malas condiciones, ¿no? Y ellos insisten, ¿no? Que hay pocas oportunidades de trabajo, pocas expectativas de encontrar un futuro, y que los jóvenes están absolutamente fascinados con esta posibilidad de llegar a Europa a poder pues mejorar sus vidas y enviar dinero a sus familias para mejorar sus condiciones. Por ejemplo, también pudimos hablar con Embaru Bey, que es la madre de uno de estos jóvenes que han llegado a Canarias y que además nos decía una cosa, ella es transformadora de pescado y nos contaba que no tienen ya pescado para transformar. Y nos decía una cosa muy interesante, ¿no? Que está muy de actualidad. Nos decía, como al gobierno se le ocurra aceptar que los jóvenes sean expulsados desde España, se las van a ver con nosotros, ¿no? Aquí lo vemos en este vídeo. Los padres estamos cansados, no podemos impedir a los jóvenes que se vayan. Nosotros mismos contribuimos a su viaje, nos hemos sacrificado para pagar su viaje. Algunos murieron, otros llegaron y con todo el riesgo que han asumido, si las autoridades prevén mandarlos de vuelta a Senegal, se arriesgan a tener serios problemas. Ni nosotros ni los jóvenes lo vamos a permitir.
Son palabras en contra del gobierno senegalés, por lo que entiendo, ¿verdad, Pepe? Porque están enfadados porque no hacen nada a esta sangría que está afectando sobre todo a los más jóvenes de esa nación. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que la gente pues lo tiene muy claro, ¿no? Que los motivos por los que los jóvenes se van es esta falta de empleo, este paro, que además se ha visto agravado por la pandemia de coronavirus y con el tema de la pesca, ¿no? Al que también achacan la responsabilidad del gobierno senegalés de permitir que barcos extranjeros estén faenando en aguas de Senegal y llevándose el pescado, ¿no? Yo creo que es interesante, pues eso, que en Canarias estemos hablando de estas cosas, que se entiendan las razones por las que los jóvenes se van. Y si además, como dice en Barubey, el gobierno senegalés acepta que haya jóvenes que sean expulsados, es como frustrar esta expectativa, ¿no? De tener una vida mejor en Europa, cuando además han gastado mucho dinero en ese viaje, ¿no? Para terminar, vamos a escuchar a Ibrahima Cissé, que también es otro de los testimonios que recogía ahí en ese punto. Pepe Naranjo es responsable de Greenpeace, es científico y hablaba de las razones en concreto de esta falta de pesca. La sobrepesca es una de estas razones, porque los jóvenes que antes iban al mar compran gasolina, se vuelven sin nada, y cuando lo hacen 2 o 3 veces se quedan con deudas. El pescado industrial de muchos países que vienen aquí para pescar de forma legal o ilegal, pero están cogiendo la pesca que la gente suelen tener para comer, para trabajar. Y añadimos el cambio climático, que hace que cada vez que tenemos unos centígrados de cambio con la temperatura del agua, los pescas se mueven donde les van mejor. En fin, no nos queda mucho tiempo ya, Pepe, pero no nos queremos ir de esta conexión cada viernes sin hablar de una situación que se da en otro punto, también de África, en esa frontera entre Marruecos y el Sáhara. Hay una cierta tensión, más bien mucha. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en esa zona? Sí, es un tema de total actualidad, ¿no? Estamos hablando de la zona de Guerguerat, que está al sur del antiguo Sáhara Occidental, por tanto al norte de Mauritania. Es una zona que tiene un estatuto no del todo definido. Por parte de Marruecos y de Mauritania se habla de que es una tierra de nadie, pero sin embargo el Polisario la reivindica como parte del territorio saharaui liberado. Pues bien, ahí, en esta zona que es atravesada por una carretera, que es lo que comunica al Sáhara con Mauritania y por tanto con el resto de África subsahariana, jóvenes y saharauis, activistas saharauis, la ocuparon ya desde el 21 de octubre para reivindicar que de una vez por todas se organice este famoso referéndum que Naciones Unidas en su momento dijo que había que hacer para que el pueblo saharaui de manera pacífica y libre pues ejerciera su derecho o no a la autodeterminación, ¿no? Que decidiera su futuro. Pues bien, estos saharauis que ocuparon este terreno cortaron la carretera, lo que generó un grave problema económico para la zona, para el trasiego, para el comercio, para la pesca que atraviesa por esa carretera. Y 3 semanas después, en vista de que estos saharauis seguían bloqueando la carretera y que Naciones Unidas no hacía nada, digamos, pues Marruecos hoy, en concreto anoche, llevó a cabo una operación militar para tratar de desbloquear, digamos, ese paso. Esto ha elevado muchísimo la tensión. El Frente Polisario habla de que es un acto hostil, de que es un acto de ruptura del alto el fuego, de que se ha recomenzado la guerra, y veremos en los próximos días, en las próximas horas, lo que ocurre. Lo cierto es que hay una enorme tensión en este momento entre el Frente Polisario y Marruecos. El Polisario dice que se ha reactivado la guerra y Marruecos que ellos se han limitado, digamos, a desbloquear el paso en esta carretera. Veremos lo que pasa. Estaremos atentos, Pepe, a este asunto, al que haremos seguimiento, evidentemente. Muchísimas gracias, como siempre, Pepe Naranjo. Gracias, un abrazo. Bueno, casi terminando, antes vamos a ver en qué estamos trabajando para el Telenoticias Primera Edición que arranca en nada. Isiar, cuéntanos. Hoy precisamente hay que lamentar el fallecimiento de uno de los 2 emigrantes hospitalizados ayer en Gran Canaria. También les contaremos cómo ha llegado una barquilla con 25 ocupantes a bordo al puerto de los Cristianos en Santa Cruz de Tenerife. Hoy además se conmemora el Día de las Librerías. A partir de las 2:30 en el Telenoticias 1 les contamos cuál es la situación de estos comercios en los tiempos en que vivimos. Pues será nada en el Telenoticias Primera Edición. Nosotros nos vamos a ir con una idea que han tenido en Alemania. No quieren renunciar a los mercadillos navideños, así que se han inventado la propuesta, por ejemplo, en Múnich, de mantener los mercadillos, pero ir en coche. Así que los clientes podrán entrar y recorrer en coche estos puestos y llevarse los productos típicos de Navidad. Con esta idea nos vamos. Ya saben que en nada llega el Telenoticias Primera Edición. Feliz fin de semana. Adiós.